domingo habrá por lo menos 8 a 9 mil iglesias en todo el mundo que ha dedicado este domingo a lo que llaman el Proyecto 938. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 9 y versículo 38. Estas iglesias son bautistas, son bíblicas. Hay algunas en el África, en la China, en la India, bueno, en más de 150 países. En la Rusia, en lugares donde quizás no nos imaginamos estas iglesias. Han sido misioneros que han salido por todo el mundo a comenzar estas iglesias. En algunos casos fueron misioneros del mismo país. Personas que salieron de una iglesia para comenzar otra iglesia en otro lado. Ese es el patrón que vemos en el libro de Hechos. Y es basado en gran parte en lo que dice el libro de Mateo, capítulo 9 y versículo 38. Jesús aquí ha estado hablando con sus discípulos, ha estado enseñando, y llega en el versículo 35, para tener el contexto, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iglesias en todo el mundo, aunque sea en diferentes horarios, porque ya hay hermanos en la China, hermanos en Japón, por ejemplo, que ya el día ha avanzado, hay una diferencia de 10, 12 horas con algunos de ellos, y entonces ellos ya terminaron su culto hace tiempo. Es más, están cenando, quizás preparándose ellos para la tarde o lo que sea, lo que hacen antes de acostarse. Así que para ellos el día ya avanzó, está llegando cerca a las 10, 11 de la noche. Y entonces ellos ya terminaron su domingo, pero este domingo ellos lo dedicaron a orar por obreros. Y de eso se trata este proyecto 938. Orar que Dios mande más personas a más lugares del mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay personas que están dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? No tienen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Juan capítulo 10, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y entonces ellos tienen que ver la importancia de llegar a Cristo, ser guiados por Él, recibir su palabra, recibir su consejo, no solamente para esta vida, pero cómo pueden ellos llegar a conocer a Dios Padre y llegar a estar en su presencia para siempre, o sea, participar del reino. Por eso dice aquí que él estaba predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es las buenas noticias de que por medio de Cristo puedes entrar al reino, puedes participar del reino del Señor. Así que me gustaría comenzar el tiempo de enseñanza orando justamente por lo que el Señor Jesucristo nos pidió que orásemos: al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así que voy a pedir que ahí ustedes en silencio oren a Dios y tomen unos momentos para pedirle a Él que de esta congregación, quizás de tu congregación, de donde estás, de tu familia misma, quizás tus hijos, sirvan al Señor y sean obreros en la mies. Oremos.
Padre Celestial, entendemos que eres el gran controlador de todas las cosas y que por tu Espíritu puedes obrar en los corazones de tu pueblo. Pedimos que haya un avivamiento en nuestras iglesias, que en todo el mundo se sienta el mover de tu Espíritu, llamando, como lo hizo en Hechos capítulo 13, a personas que tengan un deseo, una pasión por extender el Evangelio a toda criatura. Pido, Señor, que aún de nuestra congregación, que nuestros hijos, nuestros nietos, que nosotros mismos sintamos ese deseo, tengamos la compasión que tuvo el Señor Jesucristo al ver a las personas que están perdidas, para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos de llevarles la esperanza del Evangelio. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Estamos en una serie que he denominado Misión Posible. Sentimos que es una misión imposible cuando Jesús dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y decimos, pero ¿cómo podemos? Somos iglesia pequeña, yo vivo en Chile y sacamos la billetera y miramos cuánto dinero hay y decimos, ni con la tarjeta de crédito voy a ir a todo el mundo, o sea, imposible. Pero ¿cómo lo hacemos? Si vamos a ir a todo el mundo, vamos a tener la influencia primero donde tenemos nosotros la mayor influencia, que es nuestra Jerusalén. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 y versículo 8, que ellos comenzarían en Jerusalén y después Judea y después Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta los rincones del mundo. Entonces tenemos nosotros que hacer nuestra parte aquí, orar por obreros que vayan a otros lugares y nosotros apoyarlos. Por eso tenemos un mes de misiones, porque queremos enfatizar lo que podemos hacer nosotros, comenzando aquí en Casas Viejas, en este sector de Santiago, pero no solo haciendo lo que podemos hacer nosotros acá, sino aportando en oración, en dineros, en viajes misioneros, para aportar a que otros vayan. Tenemos misioneros que están trabajando en España con los marroquíes. Él es marroquí, habla el idioma de ellos, y nosotros los apoyamos cada mes. Por la generosidad de ustedes, ellos pueden seguir haciendo la obra de Dios allá. Bautizaron algunos hace unos meses atrás, lo tuvieron que hacer a escondidas, se podría decir, porque literalmente cuando un marroquí se convierte, es perseguido. Entonces, están literalmente en peligro de su propia vida, porque su familia misma son los que los buscan para matarlos. Así que él, marroquí, entiende, se casó con chilena, los hijos son chilenos y fueron a España y trabajan allá en España con los marroquíes. Tenemos a Pablo y Lisette, que ustedes conocen, han tenido sus cirugías, le ayudamos a ellos con esos gastos, lo que ellos, el seguro no cubre, nosotros les estamos ayudando para que él pueda continuar en el ministerio en Antofagasta, una iglesia que ellos comenzaron unos años atrás. Así que nuestra iglesia está aportando. Ustedes este mes van a conocer a otros misioneros chilenos y de otras partes que están saliendo a llevar el Evangelio y que necesitan del apoyo para que puedan hacer lo que hago yo acá en Chile. Recibo apoyo de iglesias de los Estados Unidos para poder vivir acá y comenzar esta iglesia. De esa forma, todos estamos formando parte de un equipo a nivel mundial que está extendiendo el Evangelio a toda criatura. Entonces, no es imposible si nos involucramos todos, pero va a requerir que todos nos involucremos. La misión es salvar el mundo, pero no como algunos creen, por programas sociales, soluciones políticas. No estamos hablando de salvar las ballenas o el calentamiento global, no estamos hablando de esa salvación. Estamos hablando de almas que son eternas, que no conocen a Cristo. Y el cambio tiene que ser de corazón, tiene que ser una revolución de amor. Esto es repaso de lo que ya hemos visto en esta misión posible. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí Jesús dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Cuántas personas viven en el mundo hoy? 8.000 millones de personas. Y es difícil para nosotros imaginarnos esa cantidad. ¿Y cuántos viven en, por ejemplo, la India y la China? Con ellos dos ya tenemos los dos países de mayor habitantes y pensamos, ¿cómo vamos a alcanzar? Yo no hablo chino mandarín, no hablo muchos idiomas que tienen en la India,
¿Cómo vamos nosotros a poder hablar a esa gente el Evangelio y que ellos nos entiendan y que nosotros los podamos alcanzar? Nosotros quizás no los conozcamos y no podamos ir, pero conocemos de personas que están ahí y podemos nosotros apoyar en oración y con dineros para que ellos continúen su ministerio. Entonces, la verdad, la mies es mucha, pero no es para que nos desesperemos. No digamos, uy, es imposible. Con Dios no hay nada imposible. Más los obreros pocos. Y me parece interesante que aquí Jesús no dice, entonces hay que abrir un instituto bíblico. Hay que animar a la gente que asista y se prepare para el ministerio y que salgan como misioneros. Hay que tomar una ofrenda. Jesús no habla de ofrenda. No habla como de presionar a la gente para que entre al ministerio, sino Él dice que rogad al Señor de la mies para que Él toque los corazones, llame a las personas a que Él pueda enviar obreros a su mies. Yo creo que a veces nosotros lo vemos grande, lo vemos imposible, porque estamos viendo nuestros recursos y decimos, la verdad es que yo no puedo persuadir a otros para que entren al ministerio, yo no puedo como pastor instar aún a que otros entren y estudien para el ministerio de nuestro instituto, es demasiado. La Biblia dice que en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos. Y eso va a crecer. Y lo estamos viendo. Y yo veo eso en la juventud de hoy día y digo, ¿cómo vamos a hacer que ellos amen a Dios lo suficiente para entregar su vida, para llevar el Evangelio a toda criatura? Yo lo veo imposible, pero para Dios no es imposible. Su Espíritu puede obrar en corazones. Y por eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que orar. Si Dios es el Señor de la mies, ¿por qué depende entonces de nuestras oraciones? ¿Se han preguntado eso? Si Dios es soberano, Él podría tocar corazones sin que yo le ore, sin que yo le pida, sin que yo esté involucrado. Pero Él dice, pedid al Señor de la mies. Si Dios tiene poder ilimitado, ¿por qué no simplemente los manda? Dios ha escogido limitar su poder. ¿Lo han pensado? Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían. ¿Se acuerdan? Él llega a ciertos sectores, llegó donde él se crió y dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿De María? Conocemos a sus hermanas, a sus hermanos, y no creyeron en él. Y dice, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe. No es que Cristo no tenía el poder para hacer el milagro, era que ellos no le creían. Entonces Dios ha decidido en este mundo que Él ha creado tener ciertas reglas y normas, podríamos llamarlas leyes espirituales, como las leyes naturales que tenemos nosotros que están vigentes todo el tiempo. Hay algunas leyes espirituales que están vigentes todo el tiempo, y una de ellas es que Dios se ha limitado en ciertas áreas a que nos involucremos nosotros, le obedezcamos y le creamos en fe. Y cuando no lo hacemos, Él no obra. Santiago capítulo 4 dice, no tenéis porque no pedís, o porque pedís mal. Entonces yo me pregunto si no tenemos, estaba hablando con algunos hermanos de Unión Centros Bíblicos, estaba en el campamento de ellos unas semanas atrás en Nicanray, un bello lugar, y estaba hablando a 65 jóvenes, algunos de ellos están en el seminario que tienen allá en Temuco. Pero entre esos 65 jóvenes habían muy pocos que se estaban preparando para el ministerio. Y ellos ya no tienen suficientes pastores en sus iglesias. Hay muchas iglesias que no tienen ni un pastor, menos 2. Son iglesias grandes, algunas de ellas más de 120, 150 personas, 200 personas, no tienen pastor. No tienen quien les predique. Hay pastores que se están turnando para que la iglesia por lo menos un domingo del mes tenga un pastor. Tenemos que rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios es soberano, pero en su soberanía estableció en su creación leyes que gobiernan cómo funciona todo. Número 1, el ser humano es colaborador con Dios en la creación con autoridad delegada. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y sabemos que Eva y Adán, en ese orden, la embarraron.
mujeres se ríen, menos mal, porque generalmente no les gusta que lo diga, pero fue en ese orden. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Con qué fin? Para que se enseñorease ¿sobre qué? Sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Le hicieron caso a Satanás, y ahí ¿a quién abdicaron esa autoridad? A él. Le entregaron a él su autoridad sobre la tierra. Y por eso la Biblia dice que ahora él es el príncipe de los poderes del aire de esta tierra. Pero Adán y Eva, al abdicar, dice Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién obedecieron? A Satanás. A Satanás. Cuando nosotros le hacemos caso a este cuerpo y pecamos, ¿de quién somos nosotros esclavos? De las pasiones de este cuerpo. Eso es lo que está diciendo Romanos 16. El contexto de Romanos 16 es: decide a quién vas a servir. O vas a servir las pasiones de tu cuerpo, vas a servir a Satanás, o vas a servir a Dios. Y tienes tú que decidir a quién le vas a dedicar tu vida, tu cuerpo. Y Adán y Eva escogieron mal. Y eso la embarró para toda la humanidad, porque nosotros, como descendientes de ellos, nacemos todos con la misma tendencia que tenían ellos. ¿De qué? De darle la espalda a Dios y de pecar. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando la Biblia habla de la muerte, está hablando de separación. Cuando hay una muerte espiritual, es una separación de Dios. Cuando la Biblia dice que todos están muertos en sus delitos y pecados, no quiere decir que no pueden recibir a Cristo, que no pueden ser salvos. Tienen esa opción al creer en Él, pero necesitan que el Espíritu Santo haga una obra en ellos y los despierte, que los llame. Entonces tenemos a gente que está separada de Dios, que está sin conocerlo a Él, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero requiere una decisión de nuestra parte si vamos a seguir diciéndole sí a este cuerpo que nos dice, no, quédate un tiempito más en el sofá y sigue viendo tele. Y el vecino se va al infierno, pero total, yo sé que me voy al cielo, me voy a ver otra teleserie. Es mucho más cómodo. Es lo que nuestro cuerpo nos pide. O podemos obedecer al Maestro. Dios hará lo que Él puede hacer, pero Él espera que nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros. Yo sé que esto es difícil para algunos entender, porque dicen Dios es soberano y todopoderoso. Sí lo es, pero Dios no hará lo que Él nos ha pedido que hagamos nosotros. Si Él nos ha dicho que tenemos que ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿lo va a hacer Dios sin nosotros? No. Él lo hará con nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 3, somos colaboradores con Dios. Y él da este ejemplo. Él dice, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero Dios, ¿qué? Dio el crecimiento. Entonces Dios está trabajando con los seres humanos. Pero si Pablo no hubiera plantado, si Apolos no hubiera regado, ¿qué podría haber hecho Dios? Él podría haberlo hecho, pero Él ha decidido que va a trabajar en colaboración con nosotros, los seres humanos. Y entonces, si nosotros no entregamos el tratado, si nosotros no hablamos, si nosotros no invitamos, si nosotros no demostramos una vida entregada al Señor en testimonio, ¿cómo lo hará Dios sin nosotros? Él ha pedido que nosotros estemos involucrados. Hay 3 ejemplos aquí. Hoy no tengo el tiempo de dar todas estas o leer todos estos pasajes, pero yo sé que algunos de ustedes toman nota o le pueden sacar una foto. Y esa puede ser la tarea de la semana. Pueden leer estos pasajes, pero yo les voy a contar las historias.
Hay un rey en Segunda de Reyes, donde el profeta le dice, ya, toma la flecha y el arco y lanza la flecha. Y él lanza tremenda flecha y va volando, y el profeta dice, esa es la saeta, esa es la flecha de Dios, de Jehová. Y él te dará la victoria. Y él, seguramente como rey, está feliz. Ya, me dará la victoria contra los asirios. Y después él dice, ya, toma las otras flechas que te quedan y golpea el piso. Y él golpea el piso, pero solamente ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan? 3 veces. Y el profeta se enoja y dice, pero ¿por qué solo 3 veces? ¿Qué te pasa? Deberías haber golpeado 10 veces, 6 veces, lo que sea, para que realmente tengas victoria y aniquiles a los asirios. Pero ahora Dios te va a dar solamente 3 victorias. ¿Quién decidió que iban a ser solo 3 victorias? El rey. Él limitó lo que Dios iba a hacer al solo golpear 3 veces. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros en muchos casos limitamos lo que Dios quiere hacer. Estamos comprando más sillas, estamos botando muros, estamos con un terreno que muchos dicen, no, entonces qué lindo, tenemos arbolitos. No, ¿saben qué? Algún día los árboles, chao. Tendrán que comprar de nuevo palta porque ya acá no va a haber palta. ¿Por qué? Porque necesitamos el espacio. Digamos que aquí llegan 1000 personas. Y uno diría, 1000, no me puedo imaginar 1000. ¿Cuántas personas hay en este sector? 1000 es poca. Todos, la Biblia dice, todos están separados de la gloria de Dios. Si ellos están separados de la gloria de Dios, ¿dónde pasarán la eternidad? ¿Y ustedes creen que solo 1000 personas, que yo llegue al cielo y diga, Señor, solo me traje 1000 conmigo? A mí me parece muy poco. Pero ¿dónde vamos a poner 1000 personas? Yo creo que vamos a necesitar cada metro cuadrado de este lugar. Pero uno de los problemas es que nosotros tomamos las saetas y le damos solamente 3 golpes. Tin, tin, tin. No le damos 1000 golpes. No estamos pensando en 1000 porque estamos pensando que es mucho más cómodo con 50. Máximo 100. Una iglesia de 100, pastor, ¿es iglesia grande? No. Hay muchas partes del mundo donde tienen iglesias mucho más grandes. Yo he estado en un estadio donde estaban 65,000 hombres alabando a Dios. Es tremendo. No hay como esa experiencia. Y alguno diría, no, pero ¿cómo vamos nosotros a manejar una iglesia de 1000? Dios sabrá. Déjaselo a Él. Yo haré mi parte, Él hará su parte. Pero a mí me parece que 1000 es muy poco. Entonces creo que tenemos la visión muy chica como este rey que solamente golpea 3 veces y Dios dice, ¿sabes qué? Si esa es la única fe que tú tienes por 3 victorias, yo te daré las 3 victorias, pero deberías haber golpeado mucho más. Y yo creo que nosotros tenemos que estar pensando si estamos limitando a Dios por comprar muy pocas sillas o por pensar de que prefiero que el palto me dé palta a que gente vaya al cielo. Tenemos el segundo ejemplo, en Éxodo 14. A ese quiero ir, Éxodo 14. ¿Y saben por qué quiero ir? Se me olvida cuál era la historia. Ya, ahora, me acuerdo. Dios le dice a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Saben lo que está sucediendo aquí en Éxodo? El rey Faraón está corriendo para buscarlos y llevarlos de nuevo presos a Egipto. El pueblo está entre 2 montañas y tienen a su espalda ¿qué? El mar. Están literalmente entre la espada y el mar. Y no saben cómo van a escapar. Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Levanta la vara de Dios. Y él levanta la vara, viene un viento que separa el mar y ellos pasan al mar.
entra ahí Faraón, ustedes se saben la historia. Faraón pasa y se ahogan las tropas de Faraón con Faraón. Tremenda victoria, alaban al Señor. Pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Tienes qué? Tienes la vara. ¿Por qué te asustas? Esta es otra opción que tenemos nosotros cuando pensamos bien. Dios nos ha dado los instrumentos. Él nos ha dado la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero ahí nos tiemblan las rodillas cuando hay que hablarle a alguien de Cristo. Y el Señor te está diciendo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué tienes en tu mano? La palabra de Dios. No hay nada más fuerte. ¿Qué tienes en tu corazón? Nada más que Dios mismo por su Espíritu morando en ti. Él te dará las palabras. Así que creo que nosotros limitamos por una falta de fe, limitamos a Dios por no creerle que Él ya nos ha dado el instrumento. ¿Cómo sabía Él que era la vara de Dios? Recuerden, comenzó siendo la vara de Moisés, pero en algún momento cambia y ahora viene a ser la vara de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la usó para hacer los milagros. ¿Se acuerdan del milagro que hacía? Tiraba la vara y se volvía una culebra, una serpiente. Los otros hicieron lo mismo, los magos, pero entonces la serpiente de Dios, porque era la vara de Dios, viene a ser la serpiente de Dios, se come las otras. Y él toma de nuevo la serpiente y se vuelve la vara de Dios. Donde iba con esa vara, tenía algo que representaba el poder de Dios. Con esa vara en su mano, él había hecho que todo el Nilo se volviera sangre. Entonces, ahora está en aprietos de nuevo, está pidiendo a Dios y Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? No olvides lo que yo ya he hecho y lo que voy a hacer. Con esa vara entregó agua en el desierto al pueblo. Entonces, tenemos que recordar que Dios ya nos ha dado los instrumentos para nosotros poder hacer su obra. El ejemplo en Mateo, capítulo 14. Volvemos al libro de Mateo. Capítulo 14, versículos 14 en adelante. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otra vez está esa palabra compasión. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren para la once. Esa es la versión chilena. Que compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Ahora, si eres uno de los discípulos y no sabes la historia porque no ha sucedido todavía, sabes que Jesús tiene poder, Él ha estado sanando a los enfermos. Pero a veces nosotros limitamos el poder de Dios, porque el poder de Dios es para sanidad. Pero aquí tenemos que darle de comer a la gente. Y de alguna forma ellos no están asociando las dos cosas. Porque ¿qué dice aquí? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Que es lo mismo que sacar la billetera y decir, a ver cuánto tengo. Ya, una viñeta y 4,000 pesos. ¿Qué voy a hacer con 4,000 pesos? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Ya, tráiganlo. Con lo que ustedes tienen, vamos a darle de comer a más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Podría haber sido 15, 20,000 personas. Y Jesús comienza a bendice, reparte, pero no lo hace sin ¿quiénes? Sin los discípulos. Ellos tuvieron que entregar lo que Jesús multiplicaba. ¿Pero qué hicieron ellos primero? Le dieron todo a Cristo. Se lo entregaron. Y Él lo multiplicó. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, como no tengo suficiente, esto es para mí. Y me lo guardo. Lo hará otro. Total, en Gringolandia hay mucho dinero, en Europa seguramente ellos harán misiones. Y limitamos lo que Dios quiere hacer porque no vemos, no relacionamos los milagros que ya ha hecho con lo que Él puede hacer con lo poco que tenemos. Dios lo puede multiplicar, pero no lo hizo sin que ellos se involucraran. Jesús podría haber de las piedras, dice Él, podría haber hecho panes. Podría haber hecho peces de las piedras también, pero no lo hizo.
Él esperó que ellos le entregaran todo lo que tenían para que Él lo multiplicase. Lo que a mí me corresponde, rogad al Señor de la mies. Lo que le corresponde a Dios, que Él envíe obreros a la mies. Yo hago mi parte, Dios hace su parte. En Santiago vemos el poder de la oración. La oración eficaz, dice, del justo puede mucho. Elías, da este ejemplo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual a Joel, igual a mi copastor, ¿cómo te llamas? Hugo. Gracias. Igual a cualquiera de nosotros. Era igual a las pasiones que tenemos nosotros. Y oró, ¿cómo? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, voy a traer un juicio sobre la tierra porque ellos me han desobedecido, se han apartado de mí. Pero Dios no lo hizo hasta que Elías oró. Y no fue una oracioncita nomás como que ya, cuando quieras Dios, que deje de llover. No, dice, oró, ¿cómo? Fervientemente. Y no llovió. Y después dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿De quién era el plan? De Dios. ¿Quién tuvo que orar? Elías. Así trabaja Dios. Y nosotros a veces olvidamos eso, olvidamos que Él nos quiere involucrar. Es más, si no nos involucramos, Dios no puede obrar. Él ha elegido limitarse a que nosotros nos involucremos. Me parece increíble que un Dios todopoderoso lo haga así, pero así lo ha hecho. Esa es la regla, la norma. En Santiago vemos aquí, cuando dice la oración eficaz, es una oración ferviente, que es algo como que esté hirviendo. Y cuando dice que oró fervientemente, literalmente repite la palabra orar 2 veces. Oró con oración. Es, yo estoy orando y le voy a meter más oración. No sé de ustedes, pero uno de los problemas que tuve en los Estados Unidos es que cuando uno va a comer siempre te preguntan si lo quieres agrandado. ¿Me ha pasado? La hamburguesa normal y la hamburguesa con hamburguesa. Agrandado. Y no sé por qué, pero comencé a decir que sí. Y mi cardiólogo me va a retar porque subí tanto. Porque siempre era todo agrandado y agréguele y agréguele. Esa es la idea aquí de esta hora. Lo que normalmente vas a estar orando, agrégale más. El doble, el triple. Eso es lo que significa orar fervientemente. ¿Cuántas veces tuvo que orar él para que llegara la lluvia de nuevo? ¿Se acuerdan? Alguien lo dijo, creo. 7 veces. ¿Por qué si ya era la voluntad de Dios que sucediera? Oró solo una vez y cayó fuego del cielo. ¿Se acuerdan? Sí. Y consumió hasta las piedras, consumió todo. Entonces uno diría, ¿será que fuego es más fácil que agua? La verdad es que no sé. Lo que sé es que Elías siguió orando hasta ¿qué? Hasta que viene una nube, el tamaño del puño de un hombre, dice, ¿no? Como tapamos nosotros el sol con un dedo, él dice, puedo tapar esta nube con mi puño. O sea, no era nada. Y Elías, ¿qué dice? Hay que correr. Dile al rey que rápido, porque va a llover como no ha llovido y todos se van a quedar en el pantano. Tiene que ir rápido. Y él sale corriendo como un hombre joven hasta le gana a la carroza del rey. Increíble esa historia, me encanta. Me gustaría ser como Elías. Pero en oración. Y me pregunto si quizás no hay avivamiento porque no estamos orando así. Quizás no hay almas que están llegando a Cristo porque no estamos orando así. Quizás no hay misioneros y pastores que están llenando los púlpitos y están saliendo a comenzar obras porque no estamos orando así.
La oración es guerra. En Efesios, yo creo que ustedes saben que dice que deberíamos ponernos la armadura de Dios y que deberíamos estar firmes en la fuerza del Señor. O sea, siempre es en Él, no es en nuestras propias fuerzas. Y después Pablo dice, al final de todo lo que describe la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, no dejes de orar. Y súplica por todos los santos y por mí, a fin de, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él dice, oren por mí para que yo no pueda decir lo que tengo que decir con denuedo. Uno no piensa en el apóstol Pablo como alguien que le costaba predicar el Evangelio. Yo lo veo como valiente. A mí es un superhéroe para mí. Él entra a la aldea donde lo echaron afuera y lo apedrearon y él se sacude y vuelve a entrar. Y uno dice, ¿y cómo lo hizo? Por el apoyo en oración que tenía. Él dijo, yo dependo de las oraciones, y no solamente en Efesios, lo dice en otros libros también. En Daniel tenemos una linda, quizás una de las mejores indicaciones del por qué tenemos nosotros que seguir orando. Daniel, capítulo 10. Daniel ha estado orando y pidiendo que el Señor le revele lo que va a suceder a su pueblo y que le entienda las profecías que ya le han dado al pueblo. Porque él no estaba muy seguro cuándo se iban a cumplir los 70 años donde ellos habían estado ya mucho tiempo en Babilonia, y él está diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo yo, como guía del pueblo, cómo yo los puedo guiar? No sé qué vas a hacer, y él está pidiendo una revelación de Dios, mayor revelación o explicación o algo, y él se pone a ayunar y a orar. Dice en el versículo 12, llega el ángel y dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él había comenzado? Vamos a versículos 2 y 3. ¿Qué dice? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste sin cesar por algo por 3 semanas? Dice versículo 3. No comí manjar delicado, no está hablando literal del manjar, pero eso sería incluido. Cualquier cosa que a ti te gusta, que uno dice, uy, es tremendo manjar, él dijo, esas cosas, esas delicias, yo no las comí. Ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aproximadamente 21 días él ha estado en un ayuno parcial. O sea, ha dejado todo lo rico de lado y simplemente ha estado en oración. Quizás ha estado comiendo solamente las cosas que él no tenga que cocinar o que no tenga que pedir que otros le cocinen, y que él simplemente pueda estar aparte con el Señor con unas nueces o lo que sea. Y tomando agua. ¿Por qué? Porque ese es el deseo tan fuerte que él tiene para tener una respuesta de Dios. Hubo oposición, pero Daniel persistió. Y en Argen, con la respuesta, venció y llegó. ¿Venció qué? Sigamos leyendo el versículo 13. Él dice, desde el primer día se huyó. Sigamos leyendo en el 12 porque no lo terminé. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero era aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí,
Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Quiénes son estos príncipes? Demonios. Son demonios que están peleando con uno de los, bueno, este ángel y otro ángel que es el ángel principal del pueblo de Israel. Y están ellos peleando para poder traerle una respuesta a Daniel en oración. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta que los que están a nuestro alrededor están cegados por el enemigo, están bajo su dominio y su control, y nosotros literalmente tenemos que orar por ellos hasta que Dios pueda iluminar sus ojos y sus corazones y ellos puedan entender el Evangelio. Yo sé que he dado esta ilustración antes, pero les recuerdo que mi papá conoció a una pareja en Argentina y ella de vez en cuando llegaba a la iglesia cuando se le permitía, pero el esposo la golpeaba, era un borracho, abusaba mucho de ella, y cuando ella venía a la iglesia él le pegaba. Ella sabía que cuando llegaba a la casa iba a recibir la paliza, pero ella venía igual, y ella oró por más de 30 años por la salvación de su esposo, y ella murió, y en su entierro entra su esposo a la iglesia por primera vez y se sentó atrás, y mi papá predicó el Evangelio y él aceptó a Cristo. 30 años, y sufrió golpizas, llegaba a la iglesia igual y oró por 30 años. Ahora creo que los dos están en el cielo, porque eso hace, bueno, yo era enano en ese tiempo, era chiquito, tenía yo 8 años, ya tengo, no les voy a decir, pero hace más de 50 años. Y nunca lo voy a olvidar, porque uno la veía llena de moretones, pero ella feliz en el Señor. Y le oraba que él fuera salvo. Y yo me pregunto si nosotros realmente anhelamos que Dios sea exaltado en su creación lo suficiente como para orar con esa convicción. La condición del mundo: están desamparados, dispersos como ovejas sin pastor. El problema: la mies es mucha, pocos obreros. La solución: rogad al Señor de la mies. Ese es el primer paso. No es la única solución. La otra solución es que tenemos que ir con el Evangelio. Pero la primera solución es, el primer paso a la solución es orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Esta es mi historia. Mi bisabuelo, Silas, y Susana. ¿Me parezco un poco? En otros 10 años, yo creo. Él oró fervientemente. Él dijo: Señor, y yo sé que esto va a sonar un poco machista, pero esa era, tienen que entender, 1800 algo. Oró que le nacieran varones. Él quería varones que se entregaran al ministerio como pastores y misioneros. Él tuvo 2 hijos, uno de ellos era mi abuelo, pero como pueden ver ahí, era un inválido. Una gran parte de su vida fue muy difícil, aunque él caminara, era casi imposible que él se parara mucho tiempo. Entonces era un hombre que amaba al Señor, oraba mucho, le escribió, yo he leído las cartas que él escribía a mi papá cuando estuvo en el ministerio, y él oró lo mismo y pidió al Señor que de sus hijos algunos sirvieran al Señor tiempo completo como pastores o misioneros. Él tuvo 2 varones y 5 niñas. Las niñas se casaron con hombres cristianos, criaron a mis primos, que todavía muchos de ellos están en el Señor, pero mi tío fue pastor en los Estados Unidos y mi papá fue misionero a Argentina y Colombia, donde me crié yo. Este soy yo.
Y uno diría, ese es el poder de la oración. Wendy, alguien oró por su abuelo, incluyendo su abuela, que estaba casado con él por muchos años cuando él era un borracho. También recibía golpizas, también recibía el abuso de él. Pero él llegó a Cristo, milagrosamente. Y ya a la edad de que muchos dicen, no, ahora, ¿cómo va a cambiar de carrera? Él dijo, Dios me ha llamado al ministerio, yo voy a ir a estudiar en un seminario. Tenía, no me acuerdo, casi 40 años, si recuerdo bien. Y fue, y en un salón lleno de chicos de 18, 19, 20, que estaban en el seminario, él fue, estudió y comenzó una iglesia en el norte de los Estados Unidos. Y ahora, el hermano, que no está en esta foto porque no había nacido todavía, el hermano menor de Wendy, pastorea esa iglesia. Pero esta fue una familia de oración. Mis suegros, ahí está Wendy con sus hermanas, esta es la Sherry, ella sirve a Dios muy fiel en su iglesia y ha trabajado en capellanía en los Estados Unidos con un grupo de personas que va cuando hay un desastre como el que hubo en la Florida. Ellos van y guían a personas a Cristo y ayudan. Ella ha ayudado con mujeres que han sido abusadas, ha trabajado en muchos ministerios. Ella se casó con un hijo de misioneros en México y fueron misioneros por muchos años en México. Ahora están pastoreando justo en la frontera una iglesia hispana en el sur de Texas. Y todos en la familia de Wendy también sirven al Señor, respuesta a las oraciones de sus padres. Y ahí están nuestros 3 hijos, por la gracia de Dios. Siguen fieles al Señor. Y ustedes ya saben la historia. El hijo mayor ahora, después de estudiar en seminario, viene a Chile como misionero. En respuesta a oraciones de generaciones que han pedido, Señor, como eres el encargado de la mies, envía obreros a tu mies. Ahora tengo 3 nietos varones y una nieta, por fin, chico. Gracias a Dios. Y yo estoy orando por esa generación. ¿Por qué? Mi papá está en el cielo. Mi bisabuelo en el cielo, mi abuelo en el cielo. Entonces yo estoy orando. ¿Pero creen ustedes que una oración caduca? No. No creo. Las oraciones de ellos todavía las estoy sintiendo yo y tienen un impacto. Y claro, no son solo ellos, pero tenemos una respuesta de oración acá. La Marcela, el Hugo y su familia. Nosotros llegamos a Chile y dijimos, Señor, danos una pareja que pueda trabajar con nosotros en el ministerio. Y entró él y yo dije, yo creo que no es salvo. Yo iba a cambiar mi mensaje, yo dije con esa cara, no creo que conozca al Señor. Yo iba a cambiar mi mensaje para dar una buena presentación del Evangelio, pero no, sentí que no. Y en pocas semanas, ¿él qué hizo? Yo pedí ayuda para un campamento y alzó la mano. Y hemos estado trabajando ya desde ese día, juntos. Y después el Señor nos entregó a otro en respuesta a oración, pidiendo que alguien guiara a nuestros jóvenes. Y ahora ellos están en San Javier y están hablando de que el Señor quiere quizás que abramos una obra en San Javier. ¿Quién va a estar ahí? Prepárense. Podría ser tú, podrían ser tus hijos, tus nietos. ¿Estás orando por ellos? Yo sí. Yo estoy orando por todos los jóvenes que están como parte de tu familia, especialmente si conozco los nombres de ellos. Estoy orando por nombre, que Dios los llame a la mies. ¿Estarías tú dispuesto a decir, sí, Dios te bendiga? Haz la voluntad de Dios. O los vas a frenar y decir, no, es que como pastor y misionero, no, ¿cómo vas a ganar dinero? No hay forma de ganar dinero en eso, no puedes hacer eso. Termina tu carrera primero o haz otra cosa y sirve en tu iglesia, sí, está bien que sirvas en la iglesia, pero eso del ministerio. Ahora, todos deberíamos servir. No estoy diciendo que no tienes un impacto donde estás. Yo sé que Dios no llama a todos a vivir del ministerio, pero seguramente hay alguien aquí que diría, yo iré. Voy a dejar todo y estoy dispuesto a ir.
Yo creo que tenemos que buscar al Señor y orar con fervor por la salvación de las almas que conocemos y también por obreros a la mies. Oremos. Padre Celestial, conoces el corazón de cada persona. Conoces la necesidad en el mundo. Yo pido que hagas los cambios en nuestros corazones para que tengamos la compasión que tuvo Cristo. Que sintamos lo que Él sintió al ver a los que estaban perdidos. Como ovejas sin pastor, Señor, por favor, danos compasión. Y de nuestra iglesia, llama a alguien, sea viejo, sea joven, quien sea, Señor, llama a más personas a dedicarse tiempo completo a tu obra. Lo pido para que tú seas glorificado en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizás una de las preguntas que más me hacen en campamentos de jóvenes es: pastor, ¿cómo sabe uno que Dios lo está llamando al ministerio? Mira, si tú tienes esa pregunta y no quieres hablar, sabes cómo contactarte conmigo. Deberías responder a ese llamado. Si el Señor te está llamando, será respuesta a mis oraciones. Y ojalá sea respuesta a tus oraciones también. Como ustedes saben, en semana tenemos grupos Koinonia que se reúnen, compartimos juntos de la palabra de Dios, oramos unos por otros. Algunos de ellos lo hacen todavía por Zoom, así que es más cómodo, porque algunos llegan tarde de la pega, así que solamente necesitas preguntarme a mí o a Orlando. Levanta la mano, Orlando, a Lugo, para que ellos son los que dirigen esos grupos y ustedes pueden con ellos coordinar y saber qué día. El jueves pasado comenzó, no es este jueves, sino el jueves pasado comenzó nuestro instituto bíblico. Estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo, lo que se llama neumatología. Son 2 horas por semana, todos bienvenidos, no hay costo. Yo les mando el material, solamente me dicen: inscríbame, pastor. Se perdieron solamente una clase, así que este jueves podrían ingresar sin problema. Y como les dije el mes pasado, la semana pasada y el mes pasado, octubre es el mes de misiones. Así que este mes van a haber diferentes predicadores entrando, no me van a escuchar a mí todos los domingos, y vamos a pedir que den ofrendas para esas personas y sus proyectos. Así que pongan en oración, pidan que Dios supla aún más de lo normal este mes para que podamos ser de bendición a estos misioneros que llegan y necesitan de nuestro apoyo para que puedan seguir en su ministerio. Puestos de pie, vamos a terminar con una oración, con una canción, perdón. Como obreros al campo va. Hoy muchos se pierden y ven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Y no solamente una canción que cantamos. Como ustedes saben, tomamos una ofrenda cada domingo. Esas ofrendas aportan para nuestros misioneros, para los gastos de este lugar. Y sabemos que la palabra dice que cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, Él los multiplica y nos bendice.
Terminamos con una palabra de bendición de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Si ese es tu deseo, dígame. Amén. Señor les bendiga, muchas gracias por su asistencia. Y ahora sin mascarilla, dense un abrazo.